Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast. Yo soy Víctor. Yo soy Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Bien. Vivimos en un mundo totalmente diferente al de los últimos episodios que hemos grabado. Es correcto. De hecho, ¿quieres explicarle las medidas que hemos tomado en consideración de los cambios del mundo? Pues si es que no son ya muy obvias por cómo nos escuchamos. Exacto. Estamos grabando a distancia. Cada uno de nosotros está en su respectiva casa y estamos intentando una nueva manera de grabar estos episodios. Así es. ¿Y qué onda? ¿Tú cómo has estado? Todo demasiado tranquilo. Supongo que es lo que todo el mundo está viviendo, ya que sí, no podemos salir. Entonces he estado en mi casa. Sí. He estado consumiendo muchos películas y series y todo. Yo creo que Netflix está agradecido por eso. ¿Y tú qué has estado haciendo? Pues como te comentaba, hace no mucho he estado con muchos proyectos por desarrollar y así. Y pues nada, más que nada en eso, como que pensando en desarrollar varias cosas. También lo de la beca que me dieron. Ah, sí, grandes noticias. Escribir y investigar sobre todo. Entonces, para desarrollar uno de mis proyectos documentales. Y pues nada, ahí intentando no perder la cabeza, como The Shining. Como todo el mundo ahorita. Y también he estado ahí intentando aprovechar las redes sociales, sobre todo con eso de que hay muchas películas gratis en otros sitios y para que veas en línea y demás. Entonces también intentando ahí aprovechar y viendo series también. He estado viendo Better Call Saul, que sigue siendo increíble. Increíble. Aún no empiezo, pero lo cual va a ser muy emocionante que ahora puedo poder aventármela toda seguida. Sí. Ya solo queda una temporada, espero que la puedan grabar este año y ya me sentí tranquilo. Hay dos cosas con lo que quiero que se acabe el año ya terminadas. Quiero que graben la nueva temporada de Better Call Saul. Quiero que terminen The Batman. Y quiero que terminen y bueno, empiecen porque no lograron empezar a tiempo la grabación de las próximas 2 de Misión Imposible. Esas son las dos cosas que más me duelen que me han quitado. Bueno, en producciones. También desgraciadamente me quitaron mi The Last of Us parte 2 en mayo. Así que ya creo que vamos a retrasar todo el año. Sí, pues las películas de Marvel también ya dijeron, ¿no? Sí, bueno, Black Widow es en noviembre, creo, ahora. Creo que sí. Ahora empiezan, la fase 4 empieza en noviembre. Pero qué hueva. Ya, quiero que este desmadre se acabe. Sí, pues todos. Y además de Better Call Saul, que ya, esta es la etapa en la que ya mero se acaba la temporada y no quieres que se acabe porque tu vida sin Better Call Saul es más triste. Entonces, ya está a punto de acabarse, pero sigue siendo genial. Y he estado viendo Brooklyn 99, la temporada que sacaron recientemente en Netflix, que creo que es la sexta, si mal me equivoco. Y también estoy viendo Community, que la acaban de subir las 6 temporadas a Netflix. Oh, sí. La estoy volviendo a ver. Y empecé a ver la de King Tiger, que es una serie documental. De Netflix. Está con madre. Está muy entretenida, adictiva. Está muy, muy buena. Y estoy ahí como a la mitad. Está muy chida, la recomiendo bastante. Sí, creo que eso es lo más que he visto de gente hablando de esa serie. Aún no me he puesto a verla, pero sé que es una eventualidad. Déjame ver si entiendo. ¿Es sobre gente rica en Estados Unidos que tiene tigres de mascota? Sí, algo así. Es la manera, esa es la superficie del asunto. Sobre todo un personaje que se llama Joe Exotic, que tiene un como zoológico privado o algo así, donde tiene a sus tigres y es un parque en el que invita a la gente y él mismo es súper excéntrico y básicamente trata de él es el protagonista de la serie, pero es impresionante la cantidad de archivo que tienen guardado y los años que han estado grabando esa serie y no, es una serie que tiene un chorro de giros, que sus personajes son como muy complejos o que simplemente dan para literalmente una serie, ¿sabes? Para mantener una serie que se mantenga entretenida, con giros.
y que nunca sepas qué va a pasar, ¿sabes? Entonces, básicamente todo gira alrededor de este vato, Joe Exotic. Este, y no, literal, cada capítulo es algo nuevo que no te esperas, ¿no? Asuntos legales, muertes, accidentes y demás. La verdad es que por lo mismo se vuelve muy adictiva de ver, está muy entretenida. Ah, demonios. ¿Cuántos episodios tiene? 7. Y duran como una hora, ¿no? Algo así, me imagino. Sí, 45 minutos. Ah, está bien. Y se supone que vienen más episodios, según este Joe Exotic. Ah, no sé. Según yo la miniserie. Ajá, pero bueno, y quién sabe si le podemos creer a este vato, pero No se creo. supone que lo acaban de entrevistar y dijeron de que, sí, acaban de grabar algo y se supone que lo van a sacar muy pronto. Nada, quién sabe. No sé, ahorita no sé cómo diablos va a terminar, ¿sabes? Pero estoy muy entretenido. ¿Algo más que quieras añadir antes de empezar con el tema del día de hoy? Pues he estado viendo películas, pues que ya tienen varios años de existir, que Ajá. como que esta es mi oportunidad de terminar con mi lista de cosas pendientes y, por ejemplo, Vida de Contagio. Uh-huh. Cuando dijiste películas que no son recientes, no, esa película sí es reciente. Pensé que te ibas a hacer más, a alejar más en las décadas, ¿no? Bueno, es De que, 2011, es hace 9 años. pues sí, pero yo pensé Bueno, que te iba a ir, muy lejos, muy lejos todavía. bueno, es la que se me ocurrió, pero también vi, por ejemplo, Top Gun. Y he estado Uh-huh. viendo, ayer vi la de, no, antier, vi la de Tombstone, que es de los 90s, y cosas Uh-huh. así. Tengo una lista de cosas así. Más También he bien, ajá, visto The French Connection, que es de los 70s, y cosas así. O sea, está muy sí, revuelto mi orden de vista, ya. ¿no? Uh-huh. Pero Contagio es la que se me ocurrió porque literal hay muchas cosas que le atinaron y así muy directas. Sí, Hasta da miedo, o sea, la manera en la que se crea el virus y todo eso, y la manera en la que le están investigando, y los rumores en internet de conspiraciones y cosas así. O sí, sí, sea, sí. es muy interesante verla en 2020 con todo lo que está pasando. Yo de hecho justo acabo de ver una peli que también es del tema, que de hecho la descubrí hace un par de días y creo que ayer vi que publicaron un post, no, es un artículo, ¿no? En Facebook de un medio así de cultura pop y de cine y demás cosas, que hablaba de que olvídate de Contagio, tienes que ver esta película mexicana. Y dije, era justo la que he querido ver, ¿no? Durante estos días y ya la pude ver el día de hoy. Se llama El Año de la Peste. Es dirigida por Felipe Casals, película mexicana, de los 70 también más o menos. Y básicamente la sinopsis es, un doctor se entera de una epidemia, una enfermedad que es inminente, intenta advertirles a las autoridades, nadie le hace caso, se adelantan las vacaciones escolares como medida y la gente como que no hace caso, las autoridades tampoco toman las medidas y todo sale de control. Entonces leer eso como sinopsis es básicamente lo que está pasando aquí, ¿no? De alguna manera, o en todo el mundo, ¿no? Entonces dije, la quiero ver, la quiero ver, la quiero ver, y hasta ahorita la vi. Y de hecho está basada en un texto, en un libro que escribió un personaje que vivió como alguna peste, o sea hace muchos años, del 1400 o una onda así, y escribió un diario, de hecho se llama Diario de no sé qué, de la peste, ¿no? Ese libro lo adapta Gabriel García Márquez junto con otro escritor Ok. y lo adaptan a México, ¿no? Y ya es Felipe Casals el director que la dirige. Y pues suena con madre la historia, pero la verdad no, como que no me terminó por encantar. Digo, está interesante, porque como que el ángulo es más bien desde las autoridades, ¿no? No se trata de la gente que sufre, sino más bien de los que están a cargo y no hacen nada. Más o menos va por ahí la onda, pero pues la verdad la película no clavó tanto conmigo. Pero pues ya la vi, ¿no? Y también, o sea, como la vi también por lo mismo de lo que está pasando ahorita. Pero quiero hablar de esta película no solo porque acabas de hablar de la de Contagio,
sino porque también el tema del día de hoy son las adaptaciones, ¿no? Esta película precisamente es una adaptación de un libro que fue escrito hace muchos años, de algo como que real, ¿no? De una experiencia real. No voy a hablar de la película en particular porque no conozco la fuente, pero te comentaba que estaba empezando a ver una serie de películas porque cuando leí El Señor de las Moscas, la novela de William Golding, me di cuenta que había varias adaptaciones y tenía sentido porque cuando lees el libro y sabes de lo que trata, unos niños atrapados en una isla en la que no hay adultos y básicamente ellos construyen una especie de sociedad, pero esa sociedad no es perfecta y tiene sus... O sea, rescabraja, ¿no? Se deteriora en algún punto, ¿no? Entonces es una historia que como que es un clásico y que ha sido parte de la cultura pop, ha habido adaptaciones y parodias, y supuse que iba a tener varias adaptaciones a cine. Y me di cuenta que en efecto así era, y sabía que las quería ver, porque me llamaba mucho la atención de cómo adaptas una historia como esa en particular, y fue lo que hice, ¿no? Y a partir de esa experiencia fue cuando literalmente la primera adaptación que vi de Señor de las Moscas es la de los 60s, y justo cuando la estaba viendo era literal lo mismo que estaba pasando en el libro, y justo eso fue lo que me hizo preguntarme, ¿por qué adaptamos? O sea, ¿de qué sirve que adaptemos? Sobre todo si vas a hacerlo tan literal. No debería haber, o sea, como que yo iba esperando que iba a haber como cambios, ¿no? Y porque siempre hay, ¿no? Y siempre la gente dice, ¿no? El libro es mejor, ¿no? Obviamente hay una conexión distinta, ¿no? Cuando lees a cuando ves en el cine. En ambas pueden ser experiencias y viajes emocionales los que el espectador o el lector puede tener, pero si tú ya leyendo el libro y luego viendo la película, la adaptación, pues siempre va a haber cosas que nunca se van a conservar, que van a ser diferentes. Entonces, viendo en el ejemplo del Señor de las Moscas, yo me pregunté inmediatamente de que como que cuál era el punto, o sea, con esa adaptación que yo estaba viendo, como que, ¿por qué? ¿Cuál era el chiste, no? O sea, ¿qué es lo que proponía hacer una adaptación cinematográfica? Porque sobre todo sentí que esa adaptación en particular no aprovechaba tanto el medio cinematográfico. Había varias tomas que sí eran muy interesantes, pero en general la puesta en escena se sentía muy teatral, como de que está la cámara y están todos los actores ahí y simplemente la cámara los está viendo, ¿no? No había tantos close-ups, por lo tanto no sentía que que no podía conectar tan emocionalmente con los personajes. Entonces, toda esa serie de preguntas que yo me estaba haciendo de las decisiones que ellos tomaron fue lo que me llevó a este punto y la razón por la cual me gustaría como simplemente empezar a preguntarnos y a buscar como un diálogo en el que hacemos como esta serie de preguntas. Además, tú mismo me dijiste que en el podcast pasado de las reinvenciones, como que ya de alguna manera medio planteamos esto, ¿no? De por qué adaptar, por qué cambiar, ¿no? De medio, de los videojuegos al cine o a una serie, ¿no? Ajá, de un medio a otro, ¿por qué? Exacto. ¿Qué gana esta historia al trasladarla a otro medio? ¿Acaso le da más valor o qué queremos ver en una que no podemos obtener en la original? Y simple y sencillamente tiene que ser algo distinto porque el medio es distinto, ¿no? O sea, si no, esa es mi pregunta, ¿no? Si no, como que ¿por qué? O sea, si va a ser igual, de que literal lo mismo, como que quizás no estás aprovechando el medio por ser fiel a la historia, ¿sabes? Y es como que si no estás aprovechando el medio, pues ¿cuál es el chiste, no? Ahorita pienso, por ejemplo, en Watchmen, que es como un ejemplo muy destacado de cómo la historia que hizo Alan Moore en la novela gráfica, en el cómic, junto con el dibujante Gibbons. Dave Gibbons. Fue aprovechar el medio, ¿no? Fue no solo de construir el género de los superhéroes, que es a lo que más se le asocia el cómic, sino además usar los elementos gráficos y visuales de cómo se estructura una historieta para, ¿cómo se dice? Experimentar con ellos y buscar, sí, ¿no? Explotar el género, ¿no? Verlo de otra manera distinta, experimentar una vez más. Y o sea, si tienes una obra tan así destacada, que muchos decían, no, era imposible adaptar, porque ¿cómo adaptas algo que es tan particular para un medio, ¿no? Y lo que pasa con el Watchmen de Zack Snyder, pues es básicamente una copia bastante literal y hasta
le cambia la esencia, porque si lo que Alan Moore quería hacer era como de construir y casi burlarse y de esos personajes, de que los vigilantes enmascarados pues no son mejores que nosotros y tienen un montón de problemas psicológicos seguramente y se creen la gran cosa cuando en realidad son igual de significantes que nosotros, ¿no? El Watchmen de Zack Snyder los glorifica, ¿no? Pues ya sabes, él es muy estilista con su violencia, con sus imágenes visuales, y lo que él hace es casi lo muestra súper genial, ¿no? Que es lo que Zack Snyder siempre hace, ¿no? Todo lo hace de que es súper genial, ¿no? Y es como que cambia de alguna manera la esencia de lo que la historia ya trataba, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Como pensar en eso, adaptar en los medios, en distintos medios, qué es lo que ganamos, qué es lo que está en peligro o a qué costo, ¿no? Es lo que puede llevar a adaptar una película, una serie, un videojuego, un libro, ¿no? O sea, no sé. Bueno, más bien adaptar algo para el cine o televisión, ¿no? Mejor dicho. Bueno, sí, eso es lo que más probablemente nos vamos a enfocar aquí, Sí, por supuesto. porque son las adaptaciones que más uno consume. O sea, Sí, claro. es muy raro, por ejemplo, que sea al revés. Bueno, Sí. y sí ha pasado, ¿no? Que Yo ahorita estoy pensando en los libros que hacen las novelizaciones, ¿no? De sí. Star Wars, ¿no? O sea, es como que pues ya quita la película, ¿para qué lo haces libro? Pero hablando de ejemplos, pues está el libro de Revenge of the Sith de Matthew Stover. Gracias por mencionarlo. Yo a punto de mencionar eso. Es un gran ejemplo de cómo de cómo aprovechar una vez más el medio literario, tomando como en cuenta que la historia se basaba de la película, ¿no? Del episodio 3 de Star Wars, hicieron una novelización. Bueno, eso obviamente surge mientras George Lucas escribía el guión, tengo entendido. No fue primero de que, o sea, sí, no fue un trabajo más como previo, no fue de que, salió la película y después la novelizan, ¿verdad? Es al mismo tiempo. Tengo entendido que el encargado de hacer la novela basada en la película primero recibe el guión. Exacto. Y luego va recibiendo de que avances, ¿no? Avances de las grabaciones y ve arte conceptual y otras cosas que como que lo van informando. Yo creo que la ventaja del medio de los libros es que te metes más en la cabeza de los personajes, ¿no? Y es lo que sí, claro. Esa historia en particular se benefició mucho comparado con la película. Creo que el libro es mejor, ¿no? Sí. Si la película te gusta y te parece emocionante, el libro hace el mismo trabajo, pero 10 veces mejor. Lo supera infinitamente. La conexión emocional que tienes no solo es con un personaje, sino con todos. Y los retrata de una manera muy digna, muy humana, muy empática. Lo hace que todo el episodio 3 sea todavía mucho más épico, trágico, a la Shakespeare de una manera, ¿no? Y pues una historia de caballeros en el espacio, pues suena que algo así debería ser, ¿no? Entonces, definitivamente lo que hace la novelización lo que hizo este escritor fue algo majestuoso, la verdad es que sí. Pero no nos concentramos tanto en eso, pensemos una vez más bien al revés. Cuando un libro o un cómic o un videojuego tiene que pasar a la adaptación cinematográfica o televisiva, yo quería más bien como que simplemente comentáramos como ejemplos. Ajá. Pueden ser ejemplos que ya hemos visto o simplemente ejemplos recientes que te hayan puesto a pensar de que, es que la historia era así y lo que hicieron fue acá, ¿no? Y como más bien discutir un poquito sobre eso, si te parece bien. Pues yo creo que lo importante, bueno, hay muchas cosas que uno podría decir que es importante. Claro. Pero siempre se habla de trasladar la esencia de la historia. Ajá, exacto. Más que los acontecimientos, es el tono y es la esencia. Yo creo que, por ejemplo, volviendo a lo de Watchmen, la de Zack Snyder, al menos en mi opinión, falla en eso. Sí. La verdad, no estoy seguro, nunca estoy seguro de qué es lo que la gente en general opina de esa película. Sé que muchos la aman, Sí. sé que otros no tanto. Sí. Y a mí me llegó a gustar mucho en su momento. Claro, a mí también. Pero una de las cosas que me hizo pensar de lo mucho que esta película falla en capturar cómic es ver lo que HBO hizo con Watchmen. Un poco de no tan graves spoilers de la serie de HBO, pero en esta serie hay un programa de televisión que es un... sí. Es un... ¿Cómo lo dirías? Una miniserie biográfica. Sí, como
que Ajá. tratan de la historia de los Minutemen, ¿no? Y sobre todo Sí, de Who Did Justice. sí, sí, sí. Y la manera en la que esta serie, dentro de la serie, Mm. retrata ciertos eventos históricos en este mundo de Watchmen, Ajá. lo hacen de una manera tan exagerada y Sí. tan Zack Snyder, Ujú. que yo creo que eso es lo que querían hacer, ¿no? Porque nos piden que comparen esta supuesta versión televisiva de estos hechos con después de esto hay un episodio flashback en la que vemos Ujú. los hechos como supuestamente pasaron Sí. y están retratados de una manera más cercana a la vida real, ¿no? Ujú. Y ver eso en esta serie me recordó a la película de Watchmen. Yo creo que la película de Watchmen está más obsesionada con el estilo Ujú. de Zack Snyder y mucho menos en lo que esta historia propone, ¿no? De los superhéroes. Yo creo que al intentar verse cool, Sí, exacto. pierde, Sí, pues claro. pierde lo que el cómic quería decir sobre los Ajá. superhéroes. Y Exactamente. eso es, cuando vas a adaptar algo así, es vital Ajá. como transmitir el mensaje de la obra original. Y yo creo que en eso falla. A pesar de que hay cosas que me gustan mucho y pues estéticamente se ve genial, falla como adaptación. Yo creo que es de las cosas que hacen de este cómic, entre comillas, infilmable, aunque yo no creo que haya nada infilmable. Muchos decían eso bueno, todavía dicen de Dragon Ball y de cosas así. Lo más importante siempre es tener una visión. O sea, no importa el material. Exactamente. Y el por qué lo quieres hacer, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, Kubrick dijo una vez, si te lo puedes imaginar, lo puedes filmar. ujú. Y eso aplica a todo. Es así, si uno no logra adaptar algo bien es porque tu visión no fue la correcta o porque las personas involucradas no eran las correctas, pero nunca es por el material, en mi opinión. Ujú. No, y también es eso, o sea, hacia dónde quieres llevar tu obra. Por ejemplo, cuando hablábamos de las reinvenciones en el episodio pasado, mencionamos que muchas veces lo que pasa es que modernizas, ¿no? Traes cosas del pasado, ya sean personajes, historias, o pues en este caso muchos libros también son adaptados hoy en día que fueron escritos hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que Ujú. haces es, lógicamente, pues lo adaptas a una audiencia moderna, ¿no? Este, y eso puede traer sus cosas buenas o cosas malas. Porque que lo hagas moderno, pues no lo hace automáticamente mejor o bueno, ¿verdad? Hay muchas adaptaciones Sí, que siguen fallando, o remakes y cosas así. Por ejemplo, el remake es adaptar una película, o sea, readaptar una película, ¿no? O sea, de la película ajá. a otra película, ¿no? Pero no nos creemos tanto con eso de los remakes, pero sigue siendo como el mismo principio, ¿no? O sea, ¿por qué voy a volver a hacer sobre todo algo que ya está, que ya fue bueno, ¿no? O que es un clásico, etcétera, ¿no? Entonces, por Y eso, la verdad, uh-huh, algo controversial que voy a decir oh, oh, es que yo creo que todo puede ser reboteado sí, o hecho resultado, remake. uh-huh, O sea, siempre puede salir algo bueno de uh-huh, esto. sí, La razón por la que mucha gente no quiere que, por ejemplo, rebooten Volver al Futuro o Star Wars uh-huh. es más bien porque no confiamos en que lo vayan a hacer por las razones correctas, ¿no? Sí, claro. No, yo creo que si un día hay un remake de Volver al Futuro, probablemente van a hacerlo más por la marca de Volver Pues al en realidad Futuro. es por eso que hacen las cosas. No es tanto, Ajá, sí. sí, ¿saben qué? Sería excelente que tuviéramos un nuevo. Claro que no, pues obviamente piensan en el negocio, en la marca, como tú mismo mencionas. Y es lo. Y hay ejemplos de Ujú, reboots que empiezan así, pero son muy raros. ujú, claro, El que se me ocurre, por ejemplo, es el reboot del 2011 del Planeta de los Simios. exacto. Sí, yo también estaba El, pensando en ellos, en los simios. el guión de ese reboot no empezó como una película del Planeta de los Simios. Ujú. Era una película que le iban a vender a Fox sobre un, Ah, sobre un virus sí, que fue mutado de un intento de cura de Alzheimer. sí, Y este guionista en su investigación encontró cosas de experimentos en animales ajá. y luego llegó a los simios. Y como Mm, el guión era para Fox, ajá. de ahí, bueno, ¿qué cosa tiene Fox que aplica para esto? Y de ahí salió a relucir pues, la franquicia de Planeta de los Simios y Ya. pues
fue como un perfecto match y el guión se claro. convirtió en eso. Pero vuelvo a lo Y fue mismo. O sea, perfecto. ahí fue más bien fue la intuición del escritor, de aquel que tenía una historia que quería contar, que encontró la manera de que todavía pudiera ser aún más lucrativa quizás, pero bueno, la Irrelevante. película es buena y lo que Es generó, relevante. ajá, exactamente, era relevante, y lo que generó fue una nueva franquicia, ¿no? Basada en una propiedad que ya existía. Pero a lo que voy es, no fue Fox el que dijo, ¿sabes qué? Necesitamos nuevos simios, ¿no? Digo, creo que desde lo de Tim Burton, creo que no está en sus planes volver a tocar esa franquicia, ¿verdad? No, esa franquicia ya estaba muerta Exacto. y ¿Y cómo lo no. hizo moderno? ¿Cómo lo hace relevante? Como tú mismo acabas de decir. Pues fue más bien a partir de una idea que ya andaba por ahí, que encontró el medio o encontró una propiedad en la cual su historia podía mantenerse o incluso quizás hasta lo hizo que fuera todavía más interesante, ¿no? Quizás, no sé. Entonces, es un ejemplo interesante el que propones. Ajá, tú, por ejemplo, ¿qué se te ocurre como ejemplo? Pues que la verdad no sé, hay muchos ejemplos, porque por ejemplo, ahorita estaba pensando en, bueno, no me quiero clavar con los superhéroes, pero The Dark Knight, eh, y obviamente todo lo que hizo Christopher Nolan, ¿no? Pero en particular The Dark Knight, Esa es la este, película por la que va a ser recordada ajá, esa trilogía. es el estándar, ¿no? Sí, Y lo digo porque como fan del personaje, como alguien que ha leído las historias, ahí se ven reflejados muchos guiños de varias obras, incluso, no de una, sino de varias obras muchísimas. indispensables, ¿no? Del personaje de Batman. Está Long Halloween, está Dark Victory, está The Killing Joke, o sea, hay muchos Killing Joke. elementos que, que encuentran su lugar en esa historia, ¿no? Y por eso como, por ejemplo, se me ocurría esa, pero también, por ejemplo, pienso, todo lo que hizo Kubrick es basado en un libro, Hitchcock también, muchas de sus películas están basadas en novelas, en libros, Psycho, por ejemplo, Ajá. este, insisto, Kubrick todo lo que hizo, Ice White Shot, The Shining, Lolita, Barry Lyndon, ¿no? Spartacus. Spartacus. Y a lo que voy es que, por ejemplo, las películas de Kubrick, todas eran unas experiencias cinematográficas, o sea, obviamente por el talento de él, ¿no? Pero también nunca eran, creo que nunca eran iguales a la novela porque Kubrick sabía la manera en la que debía de estar en el medio, ¿no? Del cine, ¿no? Y ahorita pensando en una película que acabo de ver hace poquito también, por lo mismo aprovechando Filming Latino, para cine mexicano en particular, Patrocínenos. sí, Ripstein tiene una película, bueno, también él ha adaptado como que varias cosas, y muchas de sus películas pues son clásicos y son muy buenas. Pues Macario también es adaptada en un cuento. Sí. Es de Roberto Gabaldón. Y de hecho está bien curiosa la historia de Macario porque Macario está basada en una historia corta o una novela corta, algo así. Y el vato que la escribe ni siquiera es mexicano, creo que era alemán. De hecho, la historia de ese vato, de ese autor, está bien rara. Porque como que no se tiene mucha, o sea, se tiene información, pero como que nunca se sabe bien quién fue ese vato, cuál era su identidad correcta. Y era como un vato extranjero, europeo, alemán o sueco, no sé de dónde era, que viene a México, se queda aquí y escribe varias historias, todas relacionadas con nuestra cultura. Y una de esas historias fue la de Macario, que posteriormente fue adaptada al cine y se volvió un clásico del cine mexicano. Y es una historia increíble. Y hasta quizás mucha gente piensa en Macario sin saber que está basada en una historia corta, ¿no? O en otra historia, ¿no? Que, insisto, que viene de alguien que era extranjero. O sea, eso lo hace como también para mí, como más curioso, ¿no? Cuando Sí, alguien de fuera... la vida del autor está bien loca. Eh, También lo he investigado y otros trabajos de él han sido llevados al cine. Por exacto. ejemplo, la de El Tesoro de la Sierra Madre, que fue una película Ajá. hollywoodense. Mm, Este, eh, creo que fue dirigida por, lo bueno de estar aquí en internet, por John Huston. ok. La película está con madre, no sé si la has visto, no creo. No, no, no. Está bien chida y pues si alguien quiere investigar cómo se llevó a cabo ese proyecto y la manera en la que fue vendida, está muy Mm, interesante todo eso.
Ujú. Pero el punto es de que esa película es del año, Ajá. a ver, ¿De los 50 o qué? más o menos, sí. Este, ¿De qué año? me viene el año en que se desarrolla, pero no sé. El punto es de que las adaptaciones en el cine Ujú. existen desde que se inventó el cine. Sí, 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 sí. Excelente. Exacto, exacto. Ajá. Hay una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas que es del Sí. 1912 o algo así. Y es sueca, ¿no? O algo así. Sí, obviamente Viaja a la Luna de George Méliès Ujú, por supuesto. y, y antes del cine adaptábamos cosas para el teatro. Ajá, ajá. Sí, siempre ha habido esta necesidad de trasladar Ujú, historias que nos gustan. Quizá empezó como, no sé, y me imagino que quizá empezó como que, me gusta esto, claro. me gustaría como mi manera de homenajearlo Ujú, es trasladarlo al medio que yo conozco o algo así. Y así ujú, la gente tiene más acceso a esta historia, ¿no? ujú. Y yo creo que es la película del 48%. Ah, ok. Y yo creo que es la razón por la que muchos quieren ver sus historias adaptadas a Ujú, películas. Yo creo que por alguna razón bueno, el cine es el medio que más, bueno, y ahora televisión, que ujú. más pensamos para Sí, adaptar cosas. sí, por supuesto. No, y a lo que iba con lo de. En realidad empecé hablando de Ripstein, pero luego me acordé del ejemplo de Macario. Pero a lo que iba es que yo vi una película de Ripstein que se llama El Imperio de la Fortuna, que descubrí en Filmin Latino, y lo que más me llamó la atención es que era una adaptación de una historia de Juan Rulfo, que es la del Gallo de Oro. Y a lo que voy es que sé que el Gallo de Oro es una historia de Juan Rulfo, y he visto una de las adaptaciones, que es la de El Gallo de Oro, de Roberto Gabaldón, mismo director de Macario. La he visto, casi ni me acuerdo de la película, pero la he visto. Y a lo que veo es que no sabía que Arturo Ripstein, director mexicano, había hecho su propia adaptación de la misma historia. Entonces me llamó muchísimo la atención. Y más porque también hasta tiene otro título, ¿no? El Imperio de la Fortuna, mucho más dramático como lo que él hace. Suena Este, chido. y la vi por lo mismo, por ese interés que sabía, ¿no? Y de hecho, mientras veía la película, me iba acordando de la otra que yo ya había visto, porque yo no he leído la historia. Pero conocía de lo que trata. Eh, una persona de bajos recursos que se encuentra, más bien salva a un gallo, lo logra hacer que viva. Es un gallos de peleas, ¿no? Entonces este gallo estaba condenado a morir, ya estaba todo madreado, pero él decide quedárselo, lo ayuda a sanar y empieza como a competir ahora con ese gallo y le trae mucha suerte, ¿no? Pues el gallo de oro, ¿no? Le empieza a traer mucha riqueza. Y sabía que de eso era la historia, ¿no? Porque, sobre todo porque había visto la otra película. Pero te digo, ni me acuerdo muy bien de esa otra película. Entonces veo esta y me voy acordando un poco de lo que va la historia. Y esta película dura 2 horas 10 casi. 2 horas 10, 2 horas 20, o sea, hasta se vuelve pesada. Y la verdad fue difícil de ver la primera mitad, que es todo esto que te acabo de contar. Es el personaje se encariña con un gallo, lo salva y empieza a ganar él cuando lo empieza a hacer que el gallo compita en peleas de gallos. Empieza a ganar, se empieza a volver rico, se le sube un poco la cabeza y empieza a trabajar para alguien que se dedica a eso de las peleas y demás. Y luego resulta que la segunda mitad de la película es algo que no pasa en la otra pero que sí viene en la historia original de Juan Rulfo. Y esa segunda mitad es la que a mí más me llamó la atención, porque es lo que yo no sabía de la historia. Es una parte más, es la parte en la que el personaje se vuelve pues corrupto, ¿no? Se vuelve lo opuesto a lo que empieza siendo. Se vuelve adicto a las apuestas, siempre, no quiere dejar de perder, se casa con alguien, tiene una hija, y luego él dice que su esposa es como su amuleto de la buena suerte, ¿no? Entonces siempre quiere que esté ahí con él, cada vez que juegan a las cartas, ¿no? Y luego se vuelve la historia de lo que, pues sí, ¿no? De la corrupción de una persona buena, y al mismo tiempo se vuelve una historia de roles de género, porque
tiene mucho que ver el machismo y la condición de la mujer en ese entonces. Y se vuelve la historia de cómo un hombre se corrompe a sí mismo y al corromperse termina deteriorando la vida de esta mujer que estaba en aparente libertad, ¿no? Porque ocurre un romance previo cuando él todavía no se corrompe del todo. Y cuando se corrompe ahora sí, también destruye ese amuleto de la suerte que él tiene, ¿no? Que se vuelve su esposa. Y es una historia muy fuerte, muy intensa, muy dramática. Pero esa segunda mitad, te digo, a mí me encantó, porque fue ver todo ese deterioro, todo ese, no sé, esos elementos tan trágicos, se vuelve también muy épica y trágica en ese sentido. Y me encantaron las actuaciones de los dos personajes principales, sobre todo el de ella, el de la esposa, que ella era una cantante, que deja de cantar, deja de salir, se quedan aprisionadas en la casa y hasta quiere escaparse con su hija porque ya su vida no es lo que ella tenía antes, ¿no? Y se vuelve una prisionera en esa casa enorme, ¿no? Que se gana el personaje principal de Dionisio. Y me encantó ver esa película y no sabía que existía otra adaptación y que esa otra adaptación era más fiel a la historia, ¿no? De Juan Rulfo. Incluso leí un artículo de la guionista, porque Ripstein está casado con una guionista y esa fue la primera película en la que trabajaron juntos y desde entonces ya han trabajado en muchas películas. Ella escribe el guión y Ripstein la dirige. Esa fue la primera película, El Imperio de la Fortuna, en la que se conocen, en la que trabajan juntos, e incluso fueron con Juan Rulfo, fueron a enseñarle el guión, estuvieron ahí platicando con él, a Juan Rulfo como al que al principio no le gustaba, y cuando por fin lo leyó tiempo después, les dio la bendición, ¿no? Y dijo que le había gustado el guión, y pues era mucho más fiel, insisto, a la historia. Nada más que lamentablemente Juan Rulfo no pudo ver la película porque falleció días antes de que terminaran la filmación o una onda así. Entonces nunca pudo ver esa otra adaptación, ¿sabes? Y también por eso tengo en mente lo de las adaptaciones, ¿no? Porque, pues sí, quizás puedes adaptar una parte o quizás puedes adaptarlo todo o así, ¿no? Entonces como que también para mí fue como interesante haber visto esta película y también como que quería medio incluirla como un ejemplo, ¿no? De una adaptación destacada. Nada más, lo único que sí, para terminar con este ejemplo, es que la película sí es más larga de lo que debía, o sea, se siente muy larga, muy pesada, sobre todo la primera mitad, que es la parte de la ilusión, de la magia, de la riqueza, ¿no? Que uno pensaría que debe ser la parte más divertida. Curiosamente la sentí como la más, no tan interesante, ¿sabes? Y, y como también cuando después se pone más intensa, pues quizás precisamente si la película fuera más corta, quizás sería mejor recordada para pues sí, la gente que la ha visto, porque como que nunca la había escuchado, por ejemplo, o sea, y como que no existe, pero como que no es tan popular entre las películas que ha hecho Ripstein, y al mismo tiempo, te ayudaría también a ti a que no fuera tan pesada, ¿no? La película. Pero aún así, no sé, me gustó, ¿sabes? O sea, fue un ejemplo como destacado, ¿no? Que vi. Ok, ese es un buen ejemplo. Yo, inmediatamente que tomamos la idea de adaptaciones, la primera que se me viene a la mente, que yo creo que es ya habiendo leído el trabajo original, es increíble que esta adaptación haya resultado tan bien como lo fue. Y pues es, obviamente, no le va a sorprender a nadie que hablo de Señor de los Anillos. Porque cuando estos libros han existido, ha habido varios intentos para adaptarlos desde hace muchos años. Incluso los Beatles han intentado adaptarla. Por suerte el autor estaba vivo en ese entonces para detener esa adaptación. Pero la mejor manera de saber como que el arduo trabajo que es adaptar esto es el material incluido de la versión extendida de Señor de los Anillos. Vienen documentales sobre el proceso de adaptar esto y las decisiones que tomaron de qué quitar y de qué incluir y todo eso. Y es muy, muy interesante porque
a pesar de que son 3 novelas y hicieron una película por cada novela, Ajá. hay muchas cosas que tuvieron que reacomodar de una novela a otra Mm, para que cada película tenga su inicio, desarrollo y conclusión ujú. y tenga un clímax. Por ejemplo, el final del libro 2 lo pasaron para que sea clímax de la tercera película y cosas así. A la madre. Y el segundo libro está dividido en dos, ¿cómo se dice? Pues en dos partes. Y Ajá. cada parte es un punto de vista diferente. O sea, la primera mitad del libro Mm, es con unos personajes. Y ajá. luego la segunda mitad es al mismo tiempo que la otra mitad, Ajá. pero en otra parte del mundo con otros personajes distintos. Ujú. Y la película tomó eso y pues así como una película funciona, intercala las dos historias, ¿no? Claro, claro. Que es lo más natural para hacer en este medio. Sí, por supuesto. Y pues también cambió las edades de varios personajes. De Sí. Frodo, por ejemplo, el principio del libro, el primer acto del primer libro eh, sucede en varias décadas Ujú, y la película lo cambia a algunos días, ¿no? ujú, Entonces la edad del protagonista no cambia y se queda como adolescente, lo cual ujú. también es como una buena manera de como que de hacer un personaje así tipo ingenuo al principio, ¿no? Para que Ujú. comience su viaje Exacto. del héroe, ¿no? Sí, Tipo por supuesto. Luke Skywalker o Harry Potter, ¿no? Ajá, ajá. Y también lo hace más identificable, ¿no? De que Ajá. no tiene tanta experiencia y todo eso, ¿no? Ujú, En- y quitaron varios personajes pero varios diálogos de varios personajes se los dieron a otros personajes para que, a ujú. pesar de que el personaje está ausente en la película, como que esa idea que el libro proponía todavía sí se pueda Se conserva. trasladar, ¿no? Ujú, Y pues es impresionante que ah, ah, obviamente este tomaron como una manera de tratar de incluirlo todo esto también la duración de las películas que duran tres ujú, horas y más una hora extra con la versión extendida, ¿no? Que ujú, incluye mucho más. O sea, no me imagino que pueda haber en el futuro una versión más completa de ujú. esta historia. Y yo Claro. creo que es lo que, si vas a adaptar un libro, es lo que uno quiere, ¿no? Que tu Ujú, versión de la historia se convierta en la definitiva, ¿no? claro. Yo creo que es lo que decía en el episodio anterior Ujú, en que hablamos de esto, de que creo que la razón por la que seguimos adaptando cosas como el cuento de Navidad o, no sé, Mujercitas, ujú. es porque uno no solo busca como que adaptarla a los tiempos modernos, Sí. sino que a veces uno ve una adaptación anterior y dice de que, les faltó esto Ujú. ojalá como que esto era importante para mí y lo voy a incluir aquí para que esto sea como que la versión más completa o para que sea la versión definitiva de la historia que futuras generaciones puedan crecer con ella. Y yo creo Ah, que no puede haber una mejor ejemplo de una adaptación exitosa que El Señor de los Anillos. va. Me Incluso parece la, un ejemplo. inc- Ujú, incluso la música es tan perfecta y es parte del proceso de adaptación ujú, porque cada lugar tiene su propio tema e incluso lugares que nunca vemos en la primera película, pero que son mencionados. ujú. El tema de ese lugar suena ligeramente y luego ya cuando por fin vemos el lugar en la tercera película, es el mismo tema, pero más completo, ¿no? La primera película se llama La Comunidad del Anillo, porque es un grupo de personas que se hace llamar así para ayudar a Frodo en su viaje y la música ayuda a crear esta como que eh, el Mm, unión de los personajes, ¿no? ajá, ya. Cuando el grupo comienza con muy pocas personas,
el tema de la comunidad del anillo suena con pocos instrumentos y conforme más personas se unen al grupo, la melodía se hace más y más compleja hasta que ya por fin lo vemos todos juntos y el tema de la comunidad del anillo suena con toda la instrumentación completa y en todo su vigor. Ujú. Y ese tipo de decisiones son las que más admiro a la hora de que Ujú. hayan pensado en eso, ¿no? Para adaptar el material. Pues sí, obviamente en el cine la música también es otro elemento, ¿no? Del que puedes disponer a tu favor. Este, quería pensar ahora en ejemplos que no hayan funcionado en adaptar. Y para ir rápido al grano, el que más me duele es La Torre Oscura, obviamente. Sabía que ibas a mencionar eso. este, como que no siempre, como que es muy fácil querer adaptar historias de Stephen King, Ah, porque todos han crecido, o sea, es muy fácil que alguien quiera hacerlo, porque bueno, muchos sí. han crecido con esos libros, o si no con los libros, con las adaptaciones que han habido. Entonces por eso es como muy popular o es muy común que existan este tipo de adaptaciones. Lamentablemente no todas esas adaptaciones funcionan o están a la altura del libro o usan el medio del cine a su favor, ¿no? Sí, probablemente hay más malas adaptaciones que Sí, buenas. es a lo que me refiero. Obviamente tenemos Carrie de Brian De Palma, a pesar de que Y toma tenemos la distancia. otra Carrie también. Sí, pero esa no es una buena película. Ajá. Este, Bueno, sí, es, por ejemplo, Y también tenemos The Shining, pero pues obviamente es muy distinta al libro, pero pues aprovecha el medio del cine porque Kubrick es Kubrick. Y así, ¿no? Entonces La Torre Oscura también es un intento de... Había tenido muchos intentos por adaptarse. Este, muchos suenan mucho más emocionantes que lo que terminamos viendo. Y obviamente esa adaptación no le hace justicia a nada de libros, me parece atroz, me parece terrible, me parece casi una vergüenza, ¿no? O sea, ujú. porque si tienes algo una saga, para empezar, o sea, es algo con potencial de una franquicia de cine, con muchos elementos a tu favor, distintos géneros, este, fantasía, ciencia ficción, un poco de terror, acción, aventura. O sea, tienes muchos elementos a tu beneficio. Obviamente eso no es una historia fácil de adaptar, eso lo reconozco, pero que la versión que terminamos viendo haya sido esta, se ve que es la adaptación, se ve que es el esfuerzo más flojo que alguna vez hubo por adaptar esta serie, esta saga de libros, y la verdad es que sí me parece terrible, atroz, que ese haya sido el resultado final, porque no solo lo que vimos, sino también la persona que estuvo encargada del director, no usó ni siquiera el medio del cine a su beneficio, no logró retratar un mundo que visualmente fuera atractivo o interesante o simplemente distinto, ¿no? Entonces también eso es lo que más me duele. No solo que la historia fuera mala, no solo que la adaptación no estuviera a la altura, sino también que no usara los elementos adecuados del cine, desde la fotografía hasta el diseño de producción, los escenarios, los vestuarios. Obviamente no le iban a dar el mismo dinero, ¿verdad? Que, sobre todo para empezar. Pues era una película de Sony. Sí, exactamente. Eso también fue otro este, cosa de la cual dudar. Ajá. Pero, o sea, se nota que ni siquiera le echaron ganas, ¿sabes? O sea, ni siquiera, no hubo como un verdadero interés genuino, no hubo un verdadero esfuerzo. La gente adecuada no era la que estaba a cargo y el resultado es lo que tú ves. Entonces, para no entrar en muchos detalles, ese es un ejemplo de una mala adaptación. Y no sé, tú, Víctor, un ejemplo que quieras mencionar. Bueno, de hecho tengo varios. Voy a mencionar uno rápido porque Ah, como que corrobora lo que acabas de decir. ok, Este, porque también mencionaste Kerry y sí, tenía, por ejemplo, la nueva adaptación, la más sí. reciente, Uh-huh. que creo que, a pesar de que obviamente tiene buenas intenciones, Sí. y qué bueno que por fin haya habido una adaptación de Kerry con una directora mujer Uh-huh.
Y es cosas que deberían de pasar más seguido, obviamente, Sí, por supuesto. pero no. Yo creo que lo más importante de la historia de Carrie era que simpaticemos con Carrie. Yo Sí. creo que eso es como que el mayor pecado de este remake. Que, y creo que es, tristemente, o sea, no es tanto culpa de Chloe Moretz, sino que ella no era la Exacto. indicada para el papel. ¿Y te Eso, acuerdas lo que te decía bueno, antes de empezar, antes de grabar el podcast te mencionaba de que, o sea, de que es indispensable, ¿no? Para que una adaptación funcione. Y desde que anunciaron esa de Carrie con Chloe Grace Moretz, ella no representa en absoluto lo que el personaje debería ser. O sea, a mí me parece una mala decisión de casting. No, de hecho, ajá. no estaba tan. Bueno, no es que estuviera peleado, pero mucha gente no le caía bien esta actriz. A mí me caía bien, pero ella no era la Carrie que. No era la Carrie correcta. Sí, o sea, por más ganas que le haya echado al papel, Ajá. y no dudo que sí lo haya hecho, Uh-huh, el casting es una de las cosas que más puede echar a perder una sí. película así si no lo Uh-huh, haces bien. Y pues el personaje de Carrie tiene que ser una persona inadaptada, muy, no muy, atractiva y no muy bien. de hecho, esta menciona que es como. Tiene un poquito de. ¿Cómo se dice? O sea, no es que esté gorda, pero tampoco está de que es súper delgadita, ¿no? O sea, también tiene algo con su Sí, cuerpo, ¿no? Algo ahí. y, y es algo que Hollywood rara vez Sí, respeta en este tipo de adaptaciones. exacto. También me recuerda a Ready Player One Mm, en este aspecto, que llegamos a... Bueno, en la primera mitad está el personaje que el principal tiene un crush con otra chava del juego, ujú, y, y pues obviamente la quiere ver en el mundo real, y no la mm, vemos en el mundo real hasta la segunda mitad de la película. ujú. Y bueno, eh, esta chava en el juego le decía que no quería que la viera porque se iba a decepcionar. Ajá. Y pues en el libro, a pesar que no soy tan fan del libro, en el libro tiene un poco más de sentido esto, porque Ujú, haz de cuenta que la escriben tipo Carrie, ¿no? No es ujú, una persona muy, o sea, no está tan delgada, pero tampoco tan gordita, y tiene como cicatrices de nacimiento en la cara, ujú, y está como muy desarreglada y cosas así. Y ujú. la película, por ser una película hollywoodense, no quieren castear a alguien que se Que no vea se así. ve Y bien. básicamente contrataron a Olivia Cook, que obviamente es una mujer muy atractiva, y lo único que hicieron para que, para cumplir con esa idea es Ajá. ponerle una leve, muy, muy leve mancha morada alrededor de un ojo que casi no se nota. Y ya con eso es, oh, mírenme, soy horrible. Ujú, Y pues eso es, si vas a intentar incluir eso de su inseguridad por su apariencia, ujú. tienes que cumplir con el casting también, o mínimo maquillarla peor, porque también está muy bien peinada y todo, no, no se ve nada mal. Y eso es Ujú, algo que pues es muy difícil que Hollywood cumpla. Por ejemplo, ujú. también el personaje de Hermione en las de Harry Potter. Ok. Ujú, En los libros también la describen muy desarreglada, con el pelo todo por sin ningún lado. Y pues ujú, obviamente Emma Watson nunca se vio así en ninguna película. ujú. Y para cuando llega la cuarta película de Harry Potter, el Cáliz de Fuego, se supone que ya en el libro ya es como que la revelación de Sí, Hermione en el baile sí, de la exacto. Copa de los Tres Magos, ¿no? De que, Ujú. por fin, está bien vestida y peinada y tiene un hermoso vestido. Y Mm, pues en la película, pues es Emma Watson, sí, 100%. sí. Y pues cosas así. Es como que a lo mejor no arruinan la película, pero no. Pero no es la misma idea, ¿no? No tiene la misma fuerza. Ujú, Y pues, o sea, aparte de eso, Emma Watson sí se me hace
perfecta para el papel, o sea, sí cumple muy bien, nomás que ese aspecto ahí sí falló y pues la cuarta película es la que más se vio en problemas con eso, ¿no? Por tener que cumplir con eso, no como que algo no encajó ahí. Claro. No, de hecho, ahorita me hiciste pensar en Wolverine, ¿no? Wolverine es un Ah, sí. chaparrito, o sea, súper peludo y ni siquiera creo que sea guapo en los cómics, pero aquí tenemos a Hugh Jackman y acá súper mamado, ¿no? Y pues Hugh Y Jackman alto. es alto, obviamente. Entonces, como que, pues obviamente no. Es un buen actor y hace un buen papel, pero pues Ujú. obviamente no representa del todo físicamente al personaje, ¿verdad? Que igual, por ejemplo, en ese personaje no es tan grave, Sí, claro. pero hablando de las películas de X-Men, Oh, oh. l- lo que más incumplió en esas películas es la dinámica del equipo. Ujú. Sí, claro. Sí, pues Wolverine Nunca era los, el protagonista. sí, y nunca los vimos tanto como un equipo y Sí, nunca claro. sentimos a Cíclope como el líder del equipo. Ujú. Sí, sí, sí. Pero también tuvimos a Magneto y a Charles Javier como buenos ejemplos de. Eso sí es perfecto casting. Lo mejor de las películas es eso. Eso Sí. es lo que aportaron, ¿no? Ujú, Ian McKellen y Patrick Stewart nacieron para ser Charles sí. Xavier y Eric Magneto. Ujú. ¿Y qué otro ejemplo tienes de adaptaciones que no hayan cumplido? Pues tengo El Hobbit, que ya he mencionado mucho, Ujú, ujú. pero rápidamente la razón por la que esas películas no funcionan para mí, bueno, Ajá. hay muchas razones obviamente, pero la principal es que el protagonista deja de ser Bilbo muy rápidamente ah, conforme avanzamos en la trilogía Mm, y pues él siempre es el punto de vista en el libro, ajá. pero por el hecho de que esas películas se hicieron después del Señor de los Anillos, Ujú, como que había cierto estándar de duración que mm, cumplir y como que como ya no era la primera vez que veíamos a Gandalf, había que ah, justificar más cosas porque en el libro Gandalf desaparece en gran parte de la trama, como ujú, que lo vemos al principio y luego desaparece y luego regresa al final, ujú. y pues como la película llegó después de las otras películas, hay Sí. que ver qué está haciendo Gandalf, y pues hay, y- hay muchos desvíos que ya para la tercera película es un desmadre ya no hay ningún enfoque en ningún personaje. Ujú. Y pues eso pues es lo principal básicamente, ¿no? Sí. Esas películas le fallaron al protagonista y ya no para la tercera ya es, mm, es como 10% del tiempo en pantalla de las 3 horas, No, y lo si cual es, antes, si tú mencionabas que la trilogía del Señor de los Anillos o sea, no te imaginas una versión más completa, yo creo que con el Hobbit fue al revés, ¿no? De que tenía que ser mucho menos de lo que terminó siendo. Fue excesiva, o sea, sí. había mucho tiempo de más, ¿no? Había más cantidad de información de personajes, ¿no? De simplemente tiempo en pantalla, ¿no? Que no debió haber sido, ¿no? Sí, sí, sí. El Señor de los Anillos es Game of Thrones en cuanto a que hay muchos protagonistas que hay que seguir. Ujú, El Hobbit debió haber sido Harry Potter. Debió haber sido. ujú, Estamos con este vato de principio a fin. ujú. Y pues, la película, la trilogía entera falló en eso. Sí. Quizá la primera es la que está más enfocada en él, Ujú, porque es la que menos sufrió con los reshoots. ajá. Pero bueno, pero ya, para no indagar tanto, Sí, sí, sí. y obviamente está también, pues escribí también, bueno, es muy redundante mencionarlo aquí ahora, pero por ejemplo Ujú, hay varias adaptaciones de cómic que, que son una de las ventajas y desventajas de adaptar un superhéroe es ujú. que casi nunca hay una sola historia. Todas las películas están hechas de un chingo de cómics, ¿no? De Sí, que sacan exactamente. historias de varias.
escritores y de varias épocas del personaje. Sí. Y pues, a pesar de que disfruto mucho la película, Spider-Man 3 no es el... Así como El Hobbit, es una película muy desenfocada que Ujú. quiso adaptar más de lo que debió tocar, ¿no? Porque Sí, por supuesto. intenta tocar la historia del simbiote, intenta tocar la historia de Sandman, Ujú. y De aparte tenía Harry. pendiente, Ujú. sí, el desenlace de Harry. Sí. Y pues ese es el peligro con este tipo de películas, Ujú. porque como hay tantos, hay décadas de historias de estos personajes. Sí, claro. eh, pues por ejemplo, si se hubieran enfocado en Venom, por ejemplo, que yo creo que es para que sea, para cerrar la trilogía, Ujú. quizá hubiera sido lo ideal. Ujú. Es como para terminar de la manera más oscura o para tocar el lado oscuro de Peter Parker. Llevarlo al límite, ¿no? Sí, pero por también tener pendiente lo de Harry, que Spider-Man 2 nos dejó con este cliffhanger Sí. de que ya sabe la identidad secreta y Pues que tiene que actuar. en realidad, ese debió haber sido el capítulo final. Porque toda la trilogía lo construyó hasta ese punto. O sea, el villano debía ser Harry y buscar una solución. Este. Ya si quieres meter a Venom y Sandman, pues ya es otro asunto, pero la trilogía dictaba porque estaba construida hasta ese punto. La 1 es donde, Ajá. el 2 es la revelación de Harry y la 3 debe ser qué va a pasar con ellos, con esa amistad, ¿no? O sea, en ¿Tú términos crees que de es lo a- que a- debió haber sido. ¿Tú crees que haya sido, por ejemplo, el miedo de repetir cosas de la primera película o de tener otro villano Duende Verde? No sé, no, yo creo que, no sé, sinceramente no sé cuál fue el proceso de esa película porque sé que lo de Venom no fue decisión del director, sé que el No. director le gustaban los personajes clásicos villanos como Sandman, pero al mismo Ajá. tiempo pues estás construyendo hacia este rival que siempre ha estado ahí y lo hace más dramático porque es la historia de dos amigos que ahora se vuelven rivales, ¿no? El legado del padre villano ahora se le hereda a este y Spider-Man tiene que combatir contra ese secreto que nunca le dijo, ¿sabes? O sea, ahí está todo el trabajo, ¿no? Sí, Nada la historia más. más personal. Ajá, exactamente. La que lo lleva al límite al personaje. Pero pues ya sabes, también hubo mucha interferencia del estudio. No sé si Sam Raimi estaba tan comprometido y entusiasmado con la película con las otras o quería hacer otra cosa. Y yo creo que ahí fue donde se hizo el desmadre, ¿verdad? Ajá. Que igual, por, yo creo que por la calidad del director, como quiera, logró entregar una película muy entretenida. Sí, sí, claro, sí, definitivamente. Pero, No, es una mala pues, película. no, En, es una mala adaptación, pero en sí es una muy buena película y mucho mejor que exacto, otras películas o ejemplos de género, como exacto, Venom, por ejemplo. exacto. Oye, ya Que para... quizá también es como, es un juego de jugar con de malabarear las prioridades, ¿no? ¿Qué Ujú. tanto te concentras en honrar el material y qué tanto te concentras en hacer una buena película? Ah, claro, sí, definitivamente. Y yo creo que el balance es la clave, ¿no? Al final del día. Porque no, Sí, no puedes negar que te estás basando en otras cosas, ya sea un libro o un personaje de cómic. No puedes negar ese pasado, lo puedes usar a tu beneficio, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, si quieres hacer algo fresco y original y deslindarte del material, pues ahí es donde tú decides qué elementos vas a usar a tu favor para contar una historia que se pueda contar en una película, ¿no? Pero ya ajá, para terminar, ajá. un ejemplo de qué cosa te gustaría ver adaptada y qué crees que es lo más indispensable, lo más importante para esa adaptación. Puede ser en cine o puede ser en serie de televisión. Porque hay historias que requieren, ¿no? El formato de la televisión, como Game of Thrones, es un ejemplo de libros basados más bien de una serie basada en libros. Entonces, ¿qué se Pues te ¿quieres ocurre? empezar? No, si quieres tú darle. Ok, ok. Bueno, tengo dos. A ver. Eh, uno es un libro y otro es un juego. Uh-huh. El libro, uno que desde que lo leí
Y lo leí por curiosidad, Ujú, porque ya existe una adaptación. ujú. Entonces quería leer el libro y luego ver la película. Ah, Pero ya. luego me terminó gustando mucho más el libro. Y Ujú. este es eh, es la historia sin fin. Ah, ok. Ujú, Muchos, la película es de los ochentas ujú, y pues siempre he escuchado de ella. Me llamaba la atención porque pues se veía tipo una película como Labyrinth o algo así, ujú. como que una fábula de fantasía y con Ajá. efectos de clásicos prácticos como títeres y cosas así. Sí. Entonces quería leer el libro. Y el libro es así, pero la primera mitad. Básicamente, la historia es sobre un niño que encuentra un libro y lo lee en secreto, escondido en una parte de la escuela. Ujú, Y conforme avanza leyendo este libro, se da cuenta que poco a poco se va metiendo literalmente a la historia. sí, claro. Ujú. Que a veces los personajes se dan cuenta que están siendo observados, por así decirlo, Mm, y llega a tal punto que hasta se dan cuenta que de la existencia de este niño, de Bastian se llama. ujú, Y pues la película se queda nomás con esta idea ujú, de que de la película termina con el niño salvando el día, interfiriendo con la historia desde lejos, ¿no? ujú, Sí se, sí se mete a la historia, pero creo que hasta el tercer acto. Y luego ujú, ya sale y final feliz. ujú, Y lo que me pareció fascinante del libro es que esa es solo la primera mitad. Y la segunda mitad es el niño dentro de la historia ajá. y descubre que es el salvador profético de este mundo, ¿no? Ujú, Pero que tiene cierto poder que va a poder salvar a todo este mundo fantástico. ujú. Pero ese poder lo termina corrompiendo y se Oh, vuelve un dictador. Y oh, el ok. resto de los personajes del libro lo tiene que derrotar. Suena con madre. Está con madre. Y pues ya después de leer el libro vi la película y pues no me Ajá. satisfajo porque ocupaba ver eso, ¿no? Eso es lo que más Ujú, interesante me pareció y entonces quisiera ver una adaptación que cubra sobre ujú, todo la segunda mitad. No, hace unos años, la primera vez que lo leí, se me ocurrió que a lo mejor podían ser dos películas, ajá. pero no sé si como que eso a lo mejor hace menos interesante la primera película por, Ujú. Sí, por claro. ser más como medio, como que la termina siendo más genérica y la segunda mitad es Ujú, la mejor parte, ujú. pero pues creo que lo más difícil es, a lo mejor yo creo que si para que una adaptación funcione en una sola película, yo creo que el niño tendrá que entrar a la historia mucho más antes, ¿no? Yo creo que Ujú, para el final del primer acto ya debe estar dentro del libro y ya para el midpoint de la película ya debe estar, ujú. ya debe ser el emperador Ajá, maligno supremo de la historia, ¿no? sí. Entonces esa es Ok. mi respuesta de libro Ujú, y de videojuegos. Este, desde hace mucho quiero ver una adaptación de God of War, ujú. pero no de God of War el nuevo del 2018, sino me gustaría mucho ver la trilogía original de Sí. videojuegos del 2005, 2007 y 2010. Ujú. La God of War 1, 2 y 3, que se Ajá. desarrollan en la mitología griega y es la historia de Kratos. En el primer juego se convierte en el dios de la guerra. En el segundo, Kratos es desterrado del mundo de los dioses y busca venganza al descubrir que su padre en realidad es Zeus.
Ujú. Y el tercer juego es sobre la venganza de Kratos contra los dioses. Ujú. Y estas películas tienen mucho potencial, creo. O sea, porque yo creo que hasta tienen la posibilidad de tener de ser mejores que los juegos. Los juegos están en historia están cumplidores, ¿no? Nomás es una excusa para Ujú. matar Sí, monstruos y matar dioses, ¿no? sí, claro. Yo creo que una película o quizá una serie, quién Ujú. sabe, pero una serie con mucho presupuesto, Sí, probablemente, exactamente. Ajá. este, podrían desarrollar mejor, sobre todo al protagonista, porque Kratos nunca fue un personaje complejo en ninguno de esos juegos. Ujú. No fue sino hasta el reboot de hace Sí, 2 años que por sí. fin lo podemos entender como persona, porque en la trilogía original es solo un monstruo lleno de rabia, ¿no? Ujú. Y sus únicos diálogos lo dice gritando. Ujú. Tiene ciertos momentos íntimos, sobre todo con flashbacks de su familia y cosas así, Ajá. pero en general yo creo que yo creo que estas historias pueden ser mejor contadas. Sí. Entonces, no es tanto porque quiera ver a mis videojuegos Ujú. en el cine tal cual, sino porque veo el potencial en esas historias y pues por ser videojuegos de PlayStation 2 en el 2005 Ujú. como que no llegaron a su cúspide de potencial. Entonces, a lo mejor una adaptación puede mejorar eso. Ok. Y esos son mis ejemplos. Muy bien. Pues yo también pienso en... Yo siempre decía, ¿no? Cuando leía los libros de que me gustaría adaptar esto, me gustaría adaptar esto. Y siempre que leo algo me imagino como... Pues obviamente no, digo, decimos que el cine es visual, que el cómic es visual, pero pues también los libros son visuales porque describen imágenes, ¿no? Describen escenarios, describen personajes. Obviamente estamos dentro de la cabeza de los personajes, pero también estamos dentro de esos mundos. Entonces, obviamente, uno siempre está pensando, bueno, al menos yo siempre estoy pensando en cómo funcionaría esto adaptado, cómo lo adaptaría yo, qué podría hacer y así, ¿no? Entonces, hay una serie de libros que a mí, de las que ya les he platicado a ustedes, que me gustaría mucho adaptar, porque también siento que tiene mucho potencial para una serie, una franquicia eh, juvenil. Este, puede funcionar como una serie, pero como ya sabes que soy más pegado al cine, como que me gustaría más verlas en el cine, también por el presupuesto que se les podría ofrecer, que es la saga de Túneles. Son A 6 huevo. libros en total. Los que más me interesan son los primeros 3. Ya los últimos 3 se pone demasiado fantástico a mi gusto, porque antes tenía un balance entre fantasía y realidad, que era lo que a mí me atraía de sus libros, ¿no? Combinaba como que cosas históricas con elementos fantásticos, ¿no? Con un mundo fantástico que existe debajo de nosotros. Entonces yo siento que esos libros tienen muchísimo potencial y sobre todo también para modernizarlo, o sea, adaptarlo a nuestros tiempos. Creo que también se puede hacer de una manera muy, muy, muy sencilla y creo que es una historia bastante, es una historia de aventura, es una historia de coming of age, de identidad, y a la que le puedes hacer como muchas cosas, ¿no? Entonces siempre he querido ver esos libros adaptados desde que soy adolescente. Llevo escuchando rumores de que los iban a adaptar y nunca se ha cumplido nada. Lo último que he escuchado es que se iba a hacer una serie, pero eso fue hace unos años. Entonces, como que siempre están, según diciéndose que se van a hacer, pero nunca se hacen. Entonces, me gustaría mucho verlos adaptados o tener la oportunidad de hacer algo con ellos, ¿no? En algún punto también. Y el otro libro, es uno de los libros de Stephen King que más me gusta, es el de La Larga Marcha, que es la historia es un mundo distópico. Stephen King lo hizo antes de que fuera cool. Son Ujú. jóvenes que se enlistan o que son seleccionados a una carrera. Son 100 jóvenes, creo. Todos son adolescentes y tienen que estar
moviendo, o sea, es una carrera, ¿no? Tienen que estar en movimiento, en constante movimiento, y el último que quede en pie, o sea, literalmente los otros tienen que morir, el último que quede en pie le van a cumplir lo que sea que él quiera. Entonces es una historia de supervivencia, también es una historia de jóvenes, de identidad, también quizás un poquito de coming of age, pero acá más turbio, en una distopía, en un mundo en el que es un reality show, ¿no? La gente ve esa competencia que se hace, y si tú te dejas de mover, te penalizan, ¿no? Y a tal punto de que hasta te pueden matar, ¿no? O sea, te descalifican, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces es una historia de chicos que tienen que estar en constante movimiento, que van viajando durante varios como paisajes de Estados Unidos distópico, ¿no? Son siendo seguidos porque los están transmitiendo, y es eso, el espectáculo, ¿no? También es como juego del hambre o algo así. Antes de que los Juegos del Hambre fueran geniales y existieran. Y también es básicamente una alegoría del ejército, ¿no? De cómo unos chicos se enlistan a algo que creen que es algo positivo, pero en realidad se dan cuenta de que no saben en lo que se están metiendo, ven a sus amigos morir y se meten en un lío, ¿no? Todo por su país, ¿no? Por el espectáculo en este caso. Y es eso, ¿no? Es una historia muy sencilla que exactamente se ha visto de distintas maneras, pero que me gusta, me parece una de las mejores historias que tiene Stephen King. Fue de hecho de sus primeros libros, si no es que el primero que escribió, y como que siempre me quedé con la duda de que la vayan a adaptar, y sí, ya me quitaron las ganas porque la va a adaptar el director de Scary Stories to Tell in the Dark. Él fue el elegido, y entonces por eso quería ver esa película en ese momento. Espero que haga un buen trabajo con esta adaptación, porque como dije antes, adaptar libros de Stephen King es muy fácil, parece que es muy fácil hacerlo, pero las adaptaciones que se han hecho, como tú mismo has dicho, son más malas que buenas, y obviamente también me encantaría ver una adaptación adecuada y magnífica de La Torre Oscura. El último intento que se iba a hacer ya se canceló, entonces sigue ahí, ¿no? Espero que algún día llegue a manos adecuadas y podamos ver estas historias que sean tratadas con el respeto, la admiración, la ambición que se merecen, ¿no? Y esos son como los ejemplos que yo más destacaría. Y que tengo buena suerte, Sandman, para Netflix. Sí, hablando de Sandman, es verdad. Ay, con nuestro querido David S. Goyer como productor. No, ¿qué puede salir mal? Exacto. No, pues ya, de esa ver para creer. La neta, con esa adaptación, apenas ver para creer lo que sé que vayan a hacer. Pero bueno, yo creo que con esto terminamos. ¿Dónde nos pueden encontrar, Víctor? En todas partes que busquen podcasts, en Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, Spotify y YouTube. Exactamente. Y pues bueno, vamos a estar así grabando los podcasts de, ¿cómo se dice? Con distancia. En lo que Social distancing. Ajá, en lo que se recupera la situación. Vamos a seguir haciéndolos. Nada más que va a ser, o sea, contemplen el cambio, ¿no? Del audio. Nada más va a ser momentáneo, ¿no? En lo que esto se recupera. Esperemos. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por acompañarnos, gracias por escuchar. No dejen de seguirnos y esperen el próximo episodio. Nos veremos luego. Bye. Hasta pronto.